la vaca roja o el mandamiento Jucat. Número 19, del 1 al 17, habla de las leyes de la vaca rojiza. Un resumen bien breve de esta porción. Dios ordena a Eleazar, el Cohen, el sacerdote, hijo de Aarón, santifica una vaca roja perfecta. Después otro Cohen, otro sacerdote, la quemaría, arrojando a Eleazar una madera de cedro en la hoguera, en la quema, y otro hombre puro recogería las cenizas, siendo colocadas fuera del campamento bajo custodia de la congregación de Israel. Estas cenizas de la vaca roja serían utilizadas para purificar a las personas y a los objetos que hubiesen estado en contacto con un cadáver humano, mezclando las cenizas en aguas de un manantial y rociando al que están purificando con un hisopo. También las casas, los objetos donde hubiesen estado en contacto con el fallecido, habrían de ser purificados. Aquel que no se purificara, su alma quedaría truncada del pueblo, y era necesario esa purificación de las aguas de manantial con la ceniza de la vaca roja para purificar el sacerdote antes de entrar al tabernáculo y antes de entrar también cuando fue construido el templo. ¿Qué me importa a mí la vaca roja? ¿Qué importancia tiene? ¿Me afecta? ¿Qué sucede con esto de la vaca roja? Mire la importancia de las cenizas de la vaca roja, para que vea que esto es algo de actualidad. Vamos a comenzar con una noticia. La página Enlace Judío, México e Israel, da esta noticia. Sábado 9 de julio del 2022. El programa Vaca Roja del Instituto del Templo, una organización judía que tiene como fin a largo plazo establecer de nuevo el templo judío en la ciudad de Jerusalén, anunció que finalmente uno de sus proyectos bíblicos dio fruto. Una vaca completamente roja nació en sus establos. Voy a tratar de ampliar este pedacito de noticia. El programa La Vaca Roja es un programa que este instituto, que se llama Instituto del Templo, ha programado tratar de conseguir una vaca roja. El Instituto del Templo es una organización en Israel que se está ocupando de preparar todo para construir el tercer templo. ¿Usted sabe lo que eso significa? La construcción del tercer templo. Es que para que comience la gran tribulación tiene que estar construido el tercer templo, porque la Biblia profetiza que el hombre de iniquidad, que el anticristo, cuando comience a gobernar, se va a sentar en el templo diciendo que él es Dios y se va a hacer adorar. Entonces, para que el anticristo gobierne, para que llegue el tiempo del anticristo, tiene que estar el tercer templo construido. Pero es que un templo tiene que tener sacerdotes. Y ya leímos que las cenizas de la vaca roja eran imprescindibles para la purificación del sacerdote. Sin la purificación del sacerdote con las aguas y la ceniza de la vaca roja, el sacerdote no puede entrar al templo. Para nosotros como cristianos tiene otro significado, un significado mesiánico, pero para el pueblo judío ortodoxo es muy importante tener una vaca roja, porque si no, aunque construyan el templo, no van a poder entrar a oficiar y reanudar los sacrificios en el templo. Entonces, para que haya tribulación y gran tribulación, tiene que haber anticristo. Y para que haya anticristo, tiene que haber templo. Y para que haya templo, tiene que haber vaca roja. Y cuando el anticristo se monte en el templo y se haga pasar por Dios y obligue a adorar y lleve su guerra contra Israel, rodea a Israel para atacarlo y destruirlo, los judíos que se habían aliado al anticristo creyendo que era su Mesías, él mismo se va a levantar contra los judíos. ¿Por qué? Porque cuando se quiera hacer adorar, cuando el anticristo diga que lo tienen que adorar, el pueblo judío no va a querer, porque le huye a la idolatría. Rechaza la idolatría a menos que esté engañado. Entonces no va a querer adorar al anticristo y el anticristo va a querer exterminarlo. Todas las naciones se van a reunir en la batalla de Armagedón para destruir a Israel, y es cuando va a aparecer nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes, Jesucristo, Yeshua, HaMashiach, para destruir los ejércitos confederados de todas las naciones, y nosotros vendremos con él. Entonces, qué importante es para nosotros los cristianos esta noticia de la vaca roja. ¿Por qué? Porque habla de que los tiempos del fin están cerca. No solo son las pandemias, no solo son las guerras, no solo es la persecución a la iglesia por el gobierno de manera legal, con las ideologías de género, el feminismo y otras leyes. No solo son los terremotos y las catástrofes lo que muestran que estamos en los tiempos del fin. También el asunto de la vaca roja es una señal de que estamos en los tiempos del fin.
así como las ciencias han aumentado de una manera impresionante. Estaba viendo la noticia de que en Japón crearon ya la primer cubierta para robot viva, es decir, piel viva para robot, para cubrir las partes metálicas de un robot, y esa piel va a estar viva y hasta va a cicatrizar cuando se haga una herida. ¿Cómo será? Lo que hemos visto en las películas de Exterminador, lo que hemos visto en todas esas películas ya está ocurriendo. Elon Musk, la NASA, China, Rusia y Estados Unidos están planificando colonizar Marte, y hay una cantidad de cosas impresionantes sobre la inteligencia artificial. Las ciencias han aumentado, señales de los tiempos del fin, pero también que aparezca la vaca roja habla de que se podrá construir el tercer templo y va a aparecer el anticristo. Hay solo un obstáculo, que el domo de la roca está en el medio del terreno. El domo de la roca es una mezquita árabe. Ellos creen que desde ese terreno ascendió Mahoma al cielo, a donde está Alá. Para ellos es un lugar sagrado. ¿Y por qué está esa mezquita? Por todo el tiempo que pasó la Tierra Santa de Israel en manos de los árabes. En ese tiempo construyeron la mezquita ahí, y ahora para construir el tercer templo habría que quitar el domo de la roca. Imagínense, solamente que aparezca la noticia de que ya nació en el mundo una vaca roja es motivo para que haya una guerra entre árabes y judíos. Los árabes son muchos y los judíos tienen la más grande tecnología. Los árabes son apoyados por los rusos y por los chinos, y Israel hasta ahora es apoyado por los Estados Unidos y las naciones europeas, demás y demás. Sería una guerra mundial. Que aparezca una vaca roja podría ser el motivo de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque cuando aparezca la vaca roja, los árabes creen que los judíos van a destruir el domo de la roca para poder hacer el templo. Solo el anticristo parece ser que es el que va a lograr una conciliación, un acuerdo entre judíos y árabes para que haya paz entre árabes y judíos. Y como en la Biblia dice que el Mesías va a traer paz sobre el mundo, solo que lo va a hacer en el milenio, los judíos van a creer que ese anticristo es su Mesías por los milagros que va a hacer. Mire cuán importante es para nosotros esto. Estoy solo comentando las noticias sin algo organizado. Bueno, de acuerdo a los preceptos bíblicos, el sacrificio de una vaca roja es un elemento esencial para la purificación del lugar sagrado judío, y dentro de la tradición mesiánica se le considera una señal de que se sigue preparando el camino para restablecer el templo de Jerusalén y marcar con ello la etapa final de la redención que ocurrirá con la llegada del Mesías. Sigo leyendo la noticia. Hace casi 3 años, el Instituto del Templo inauguró su programa en Israel para criar dicho animal. Debido a que las leyes restringen las importaciones de ganado vivo a Israel, el Instituto del Templo importó embriones congelados de vacas de raza Angus roja para implantarlo en vacas domésticas israelíes. Las vacas preñadas se criaron en ranchos ganaderos de diferentes lugares del país. Los primeros alumbramientos ocurrieron en este año. Recién nacida, el pasado 28 de agosto, la vaca roja fue certificada por la Junta de Rabinos como un animal que cumple con todos los requisitos bíblicos. Los rabinos enfatizaron que la vaca podría en cualquier momento adquirir una mancha que la hiciera inadecuada, por lo que dijeron que la inspeccionarían periódicamente, de manera continua. El inusual animal está descrito en la Torá, en el Pentateuco, en el libro de Números 19:2. Esta es la ley ritual de Jehová que ha ordenado. Instruye a los hijos de Israel para que traigan una vaca roja sin defecto, en la cual no haya mancha y sobre la cual no se haya puesto yugo. Bueno, se han encontrado varias vacas rojas en los últimos años, pero al final no eran aptas para el ritual debido a sus características. A principio de este mes, 2 terneros nacidos en Israel para el programa del instituto se consideraron inadecuados para el cumplimiento del precepto bíblico. Un ternero era un toro, mientras que el segundo, una vaquilla, tenía un pequeño parche de pelo blanco, lo cual hacía que no fuera idónea para el sacrificio del templo. La vaca nacida en parto natural debe ser completamente roja, con no más de 2 pelos en su cuerpo. Tampoco debe haber sido utilizada para ningún trabajo ni haya sido fecundada. La existencia de tal vaca se considera una anomalía biológica muy rara. Sigo leyendo. De acuerdo a la tradición judía, desde los tiempos de Moisés, quien personalmente preparó la primera vaca, hasta la destrucción del segundo templo, solo se prepararon 9 vacas rojas. Hasta hoy, en la historia, solo se han preparado 9 vacas rojas. Según la Mishnah,
y el Midrash, que son parte de la tradición hebrea, en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Las cenizas de la primera vaca duraron hasta el tiempo de Esdras. Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca. Durante el tiempo de Shimon Hatzadik fueron quemadas 2 vacas más y otras 2 fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote Johanán. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas, en total 9. Es posible que la 10ª sea en relación con la venida del Mesías. Eso creen todos los rabinos. Ellos dicen que siguiendo esta línea se cree que solo habrán 10 vacas rojas en la historia humana. Según los mismos judíos, los que no creen en Jesús como el Cristo o Yeshua como el Mashiach, ellos creen que solo va a haber 10 vacas rojas en la historia y que al aparecer la 10ª vaca roja y el templo va a ser la era mesiánica. El fin de los tiempos como los conocemos ahora y viene la era mesiánica. ¿No será importante para nosotros conocer estas noticias? Entonces, siguiendo esta línea, se cree que solo habrá 10 vacas rojas en la historia humana, siendo la última de ellas la que anuncie la era mesiánica. Maimónides, el sabio judío medieval, escribió en su explicación del precepto que la 10ª vaca roja será consumada por el rey. El Mesías puede ser revelada rápidamente que sea la voluntad de Dios. Eso dijo él. El rabino Chaim Richman, director internacional del instituto, comentó al portal Breaking News de Israel: si no ha habido vaca roja durante los 2000 años, tal vez sea porque el tiempo no era el correcto. Israel estaba muy lejos de estar lista. Es que es muy importante porque desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo hubieron 9 vacas rojas. Y en todo el tiempo, hace 2000 años, desde la destrucción del segundo templo hasta hoy, en la historia no se ha conseguido una vaca roja. ¿Cómo será de importante que aparezca la primera? 2000 años sin que haya una vaca completamente roja. Entonces son cosas impresionantes. Pero ahora, ¿qué podría significar para los tiempos que vivimos tener los medios para la purificación? Tener los medios tan cerca, tener la vaca roja tan cerca. Esto estoy leyendo la noticia de los judíos. Con las palabras de Maimónides en mente, no podemos evitar preguntarnos y orar: si ahora hay vacas rojas, ¿es nuestra era la que las necesitará? Ya estamos en la era mesiánica, ya estamos al empezar la era mesiánica, estamos a las puertas de que el Mesías venga. Para el pueblo judío ortodoxo, el Mesías viene por primera vez. Para el pueblo cristiano y mesiánico, el Señor viene por segunda vez a buscar su iglesia, su pueblo. Las leyes relativas al precepto bíblico son innumerables y es considerado por los sabios como un mandamiento huk, es decir, una ley inexplicable, un mandamiento inexplicable que tiene aceptación únicamente por fe. Antes de entrar en la tierra y después del éxodo, la vaca fue incinerada fuera del campamento de los hebreos. En los días del templo, la vaca fue llevada al monte de los olivos a través de una calzada construida específicamente para este propósito. Oiga, para asegurar que no hubiera contacto involuntario con las áreas en el camino que pudieran haber sido contaminadas por cadáveres. Entonces, ¿dónde la quemaron después? En el monte de los olivos. Madera de cedro, el hisopo y la lana o hilo teñido de color escarlata se agregaban al fuego. Nosotros hemos explicado ya estos simbolismos. Las cenizas restantes se colocaban en un recipiente, las cenizas que se recogían eran colocadas en un recipiente con agua de manantial para purificar a una persona que se contaminaba ritualmente por contacto con un cadáver. El agua del recipiente se rocía sobre el sujeto utilizando un manojo de hisopo. ¿No le dice algo eso? ¿Se acuerda que le dieron a Jesús a beber vinagre con un hisopo? En el tercer y séptimo día del proceso de purificación, el sacerdote que realizaba el ritual también se volvía impuro y debía lavarse a sí mismo y a su ropa con agua corriente. No menos estricta que las leyes concernientes a la vaca son las leyes que pertenecen al sitio donde se quema el animal. Hace casi 30 años el rabino Jonathan Adler, que también es arqueólogo, realizó un estudio en profundidad sobre las referencias textuales al sitio donde se quemaba la vaca roja, publicando sus resultados en la revista Torah Techumim. Sus cálculos, basándose en la localización del Kodesh HaKodashim, es decir, el lugar del templo, donde se encuentra la cúpula de la roca, en la actual plaza de la mezquita, basándose de esa ubicación, sus cálculos lo llevaron al lugar donde se encuentra hoy el Dominus Flevit, que es una iglesia católica que está en ese lugar ahora, construida en 1955. Usted puede buscar por internet, hay fotos de todo esto. Construida en 1955
en Jerusalén. Los estudios arqueológicos descubrieron características únicas del sitio que correspondían a las descripciones en el Talmud. Ahora le voy a leer una noticia de la página NC o noticiascristianas.com. Vaca roja hallada en Colombia es relacionada con el fin de los tiempos. Si yo no le explico todo esto, usted oye la noticia y usted le pasa por al lado. Pero ahora que sabemos, es impresionante. Entonces, cuando uno entiende esto, es impresionante esta noticia. Noticiascristianas.com anuncia vaca roja hallada en Colombia y es relacionada con el fin de los tiempos. Un estudiante judío ultraortodoxo se puso en contacto con los funcionarios del Instituto del Templo en Israel para confirmar si una vaca roja encontrada en Colombia podría usarse como sacrificio. El hombre dice que pasaba cuando vio el animal e hizo imágenes, tomó fotos para enviar a las autoridades judías. Mire, si usted se consigue una vaca roja, usted la puede vender en dólares, en lo que usted quiera, porque los judíos se la van a comprar. Así que salga de aquí a buscar una vaca roja. Oiga esto, el hombre dice que pasaba cuando vio el animal e hizo imágenes para enviar a las autoridades judías. El Instituto del Templo en Israel cuenta con 2 vacas rojas, completamente rojas, cuyo nacimiento fue anunciado hace 2 años, de la que ya leímos ahorita la noticia. Luego del proyecto criar una vaca roja en Israel. Claro que esas 2 vacas rojas que están en Israel tienen que ver con manipulación genética, porque fueron obtenidas en Estados Unidos, congelados los embriones, enviados a Israel, pero esta vaca roja de Colombia es natural. Es natural. Entonces, según la creencia judía, el nacimiento de la vaca roja después de 2000 años representa una señal de los últimos tiempos. Tan pronto como el instituto confirmó que el animal podía ser una vaca adecuada para el uso como sacrificio, el estudiante compró el animal por una suma de dinero que no revela, pero confirmó que era una gran suma. Ese se tapó en plata. Seguimos. Oiga esto. Según Israel 365 News, el Instituto del Templo espera asegurarse de que la novilla no tenga hebras blancas o negras. Si el animal encontrado en Colombia es completamente rojo, las autoridades judías pueden hacer arreglos para que sea enviada a Israel, donde se mantendrá bajo observación en el sitio que mantiene el instituto, publicado por noticiascristianas.com. Sin embargo, leí en otras páginas acerca de las vacas rojas, el animal está más seguro en Estados Unidos que en Israel. Después de todo, en el pasado, otros animales que se esperaban para cumplir con la aplicación bíblica fueron amenazados por judíos que querían evitar que surgiera una posible guerra entre ellos y árabes. También hubo temor a grupos árabes radicales que no quieren que los judíos usen la vaca roja como excusa para querer destruir el domo de la roca islámico. Si el animal llega a edad apropiada, sin perder su color rojo puro, entonces será transportado a Israel. El ritual se describe en Números 19, ya lo leímos, que puede explicar varias características únicas. Por ejemplo, fue el único sacrificio del sistema de Israel de que se ofrecía fuera de los límites de la ciudad. También es el único sacrificio en que la sangre del animal es quemada. Por último, las cenizas de las vacas rojas eran para limpiar de la corrupción de la muerte. Para los cristianos estudiosos de la profecía, las vacas rojas representan el sacrificio de Jesús, cuya muerte es capaz de llevar la purificación completa de muerte a vida y sirve como promesa de resurrección. Cuando aparecen noticias como estas, hay comentarios odiosos de cristianos que tal vez no tienen la información completa de lo que esto implica para nosotros. Por ejemplo, uno le escribió de respuesta a la página, una cristiana: ya el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Es el sacrificio más lleno de amor por la humanidad y nos redimió de todo pecado que pueda haber hecho sin aún merecerlo. Otro puso: Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y no una vaca roja danesa. Y otro escribió: hermanos cristianos, no sean de mala actitud con lo que no conocemos completamente. La vaca roja también es requisito necesario para la construcción del tercer templo. Y el tercer templo necesario para que se siente el anticristo. Y a su vez esto es necesario para que ocurra la batalla de Armagedón, lo cual será el momento histórico para la venida del Mesías. Para todos los creyentes del mundo que tienen como fuente de fe la Biblia, la Torá, el Pentateuco, es una gran noticia, porque de todos modos anuncia la profecía de la llegada del Mesías y que el final de los tiempos está cerca. Amén. Dice Hebreos 9:13. Pablo, cuando escribió estos textos, estaba pensando en la vaca roja. Dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén y amén. ¿Qué cree de esta noticia de actualidad?